Amigo y amiga que me escuchas, que estás viendo este video, un saludo especial. Sigamos compartiendo esta información. Hemos ido creciendo de una manera orgánica en nuestro canal, pero vamos a seguir desarrollando información cada vez más elaborada. Estaremos trabajando con los jóvenes, invitaremos a los jóvenes a conversar, a empresarios, a líderes espirituales, para que creemos un contexto de lo que está pasando y no seamos simplemente algo que sea calificado como una religión. La religión, ya ustedes saben que fue inventada por el hombre, pero aquel que es la manifestación de Dios en carne, no quiso vivir como un Dios aquí, todo lo contrario, quiso vivir como un humano y enseñarnos la bondad y la mejor forma de construir una vida duradera, una vida que lo vale todo. Así que eso es una buena noticia, y es que podemos hablar del diseño de vida. ¡Wow! Si pudiéramos enseñarle esto a los niños, que ellos pueden diseñar su vida, que ellos pueden proteger sus pensamientos, pero nosotros tenemos que aprender a entrenarlos, ¿verdad? Y eso lo hacemos a través del día a día. Ya les conté esta historia que así somos todo lo que hacemos, que se casó, un par de jóvenes se casaron y entonces el primer día que la esposa hizo pescadito frito, que era un plato favorito del muchacho, notó que la esposa le cortaba la cabeza y la cola al pescado y se lo servía. Ustedes saben que el amor es ciego y un poeta dijo que el matrimonio devuelve la visión. Pues como eran los primeros días, dijo, bueno, está bien, se lo comió. Pasó un tiempo y es la segunda vez que hacemos pescado frito. Volvió y encontró que el pescado iba servido sin cola y sin cabeza. Y a él le encantaba esa cabecita crocante comérsela. Bueno, dijo, bueno, recién casado. Pasó el tiempo. A la tercera vez dijo, oye, mi vida, pero yo te quería decir que a mí me encanta el pescado con la cabeza completica. ¿Por qué le quitas la cabeza al pescado? Y eso fue como una pregunta filosófica para esta jovencita y se quedó pensando y dijo, a ver, la verdad, no sé, déjame, le pregunto a mi mamá, ¿por qué? Porque yo se lo aprendí, fue de ella. Ah, bueno, mami, ¿tú por qué le dabas el pescado frito a mi papá sin cabeza? Y para la mamá fue otra pregunta de tipo existencial. ¡Wow! ¡Qué buena pregunta! Déjame, lo pregunto a tu abuelita porque yo lo aprendí, fue de ella. Y entonces fueron donde la abuelita y le hicieron la misma pregunta. ¿Por qué tú le dabas el pescado sin cabeza a mi abuelito? Y los que hemos hecho pescado frito nos damos cuenta que a veces el pescado no cabe en la perola. Entonces la abuelita le dijo eso. Es que en esa época no éramos muy abundantes y la perola donde freíamos el pescado era tan pequeña que para que empezara a quedar frito desde el comienzo, yo le cortaba la cabeza y la cola. ¿Cómo les parece? Después la mamá tenía un sartén más grande, pero ella no sabía la génesis. Ella simplemente había dicho, al pescado hay que cortarle la cola. Entonces yo analizo cosas. Yo veo que aquí en mi casa mi esposa hace un estofado de carne delicioso y yo veo que ella le echa unas hojitas. Y cada vez que yo veo que ella le echa esas hojitas, yo sé de dónde vienen esas hojitas, porque esas hojitas, mi suegra, siempre se las echa al estofado, o lo que se llamaría carne en bistec, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros aprendemos hábitos de esa manera, ¿por qué no hacer un rediseño de nuestra vida? Las actitudes y los comportamientos nos van a ayudar porque somos reactivos, porque pensamos, ¿por qué no le enseñamos a los chicos a hacer desde la juventud deporte? Porque es lo que me he preguntado estos días. Y después están obviamente viviendo grandes desafíos, más con el tipo de alimentación que tenemos hoy día, pues que vemos a los chicos un poco subiditos de peso y el bullying, el autoestima y una cantidad de cosas, y que además no es saludable, no es saludable. Aquí vamos a promover una cultura de salud, mínimo 4 hábitos, y son mínimo 6 vasitos de agua al día, mínimo media hora de caminata al día. El azúcar, ojalá solo los fines de semana. Y como dicen por ahí,
curiosamente. Desayunar como rey, almorzar como príncipe y comer como mendigo. Esos 4 hábitos que yo nunca los había tenido en cuenta, los he empezado a aplicar. Y ayer lo hablaba con mi esposa, wow, había posturas que ni siquiera podía hacer al acostarme, porque los hábitos del día a día nos van llevando. Y quizás esas dificultades emocionales que tú tienes, esas riñas y esos conflictos que se deben a la familia, no se debe a los hábitos, justamente. Se debe justamente a los hábitos. ¿Qué es un hábito? Pues algo que se hace a menudo y por lo tanto suele hacerse con facilidad. Es un acto que se adquiere y ahora es automático. Así que todos tenemos hábitos, sean buenos o sean malos. Quizás mañana vamos a concluir el tema. Déjenme les cuento algunas experiencias. ¿Cómo se entrenaban los niños judíos? ¿Cómo les creaban ese hábito a los niños judíos? Los niños judíos, los ortodoxos, son criados muy distinto a como criamos nuestros hijos en Occidente o como nos criaron a nosotros. A nosotros casi que nos quieren desde el vientre mandar al jardín o a algún lugar donde podamos estar libres, ¿verdad? Porque hay que llevarlos al párvulos, al kinder, pre-kinder. ¿Para qué? Porque hay que llevarlos allá. No, los judíos establecen que en los primeros años los niños deben estar con esa mamá progenitora que está transmitiéndole esos hábitos de excelencia, los impositivos de que la mamá tiene que ir a trabajar, pues ya sabemos todo lo que ha venido pasando. Así que cuando hablamos de el maestro de la vida, este gran neuropsiquiatra, el más grande de los psicólogos que ha existido, Jesús de Nazaret, él mismo fue entrenado en esa figura de excelencia. Dice la escritura que él crecía, dice la escritura que él crecía en estatura, es decir, crecía como persona, crecía en emocionalidad. Escuchen esto, crecía en sabiduría. ¡Wow! ¿Cómo sí que crecía en sabiduría? ¿Puede un niño crecer en sabiduría y no simplemente dejarlo al garete a que vea cualquier cosa en los dispositivos móviles? Sí, sí podríamos crear una nueva historia con nuestros hijos y nuestros nietos. Por eso estamos enfocados en trabajar con los jóvenes, con nuestros nietos, a decirles, escriban una nueva historia, porque si no, el oscurantismo de las generaciones venideras va a ser terrible. Entonces dice que crecía en estatura, emocionalmente, en corporalidad, un cuerpo sano. Ellos tenían una alimentación muy sana, muy estricta. Crecía en sabiduría y crecía en gracia para con Dios y con los hombres. Bueno, esa es una escritura que debemos ir a la médula para entender lo que significa. Eso es lo que hoy los grandes expertos en psicología lo llaman la inteligencia social y la inteligencia espiritual. Así que el maestro de la vida fue entrenado bajo este proceso ortodoxo, de manera que él se forjó para tener un carácter y una personalidad, una disciplina. Así que crecía en sabiduría, pero desarrolló la inteligencia social. Es decir, cuando dice que crecía en gracia, gracia es una palabra griega, charis, que significa caerle bien a otro, conectar con otro, crear relaciones de confianza con otros, que esa es una de las enfermedades psicológicas más grandes de la juventud hoy en día, que no pueden sostener conversaciones, que son introvertidos, que les da temor hablar en público. Deberíamos hacer un alto y entender que el modelo de pedagogía de hoy necesita ser reinventado y lastimosamente nos perdimos la oportunidad de aprender del modelo del manual de instrucciones. Entonces crecía en estatura, en corporalidad, en emocionalidad, en sabiduría, es decir, aprender esos dictados de la vida, que la vida nos presenta reveses, ¿verdad? Que hay momentos buenos, hay momentos malos, pero también le enseñaron a relacionarse con los seres humanos, a una inteligencia social, a empatizar con las personas, a amar las personas, a ser bondadosos, a encontrar en el servicio un legado de vida, pero también le enseñaron la inteligencia espiritual, es decir, esa inteligencia trascendente que hace que un ser humano pueda sobreponerse a cualquier circunstancia. En un libro llamado Inteligencia Espiritual,
que escribió Francis Torralba, él habla que ya hay pruebas científicas, medidas, testeadas sobre lo que sucede en la actividad cerebral de una persona que tiene una vocación y una inteligencia espiritual desarrollada, cómo su cerebro puede generar mejor bienestar y mejores sensaciones de dopamina y de serotonina que generan alegría. Así que esto de los hábitos es porque nuestra vida la vivimos de cualquier manera y es un entrenamiento. Y en eso los judíos, ese pueblo, nos ha dejado un legado. Hay un texto que está cuando Dios libera al pueblo de Israel en cómo entrenar a los niños para la vida, usando los canales auditivos, el visual y el kinestésico. Ellos venían de más de 400 años de ser esclavos y Dios quiere liberarlos. Así que debe cambiar esos hábitos de esclavitud. 400 años de esclavitud, donde 10 generaciones prácticamente, bueno, las generaciones en esa época, desde el pensamiento hebreo bíblico, se contaban hasta de 100 años. Así que tuvieron 4 generaciones de 100 años, 4.3. Así que los hijos tenían en su mente un procedimiento: somos esclavos, somos esclavos. Como suele suceder hoy, somos pobres, somos necesitados, aquí solo peleamos, usted no sirve para nada. Todos esos procesos que se fueron convirtiendo en verdades inamovibles vienen diseñados para que podamos reescribir nuevas experiencias. Entonces, vamos a concluir dejando este texto aquí, que mañana vamos a continuar. Dice así: estas palabras las repetirás. Estamos hablando de lo que significaría activar el canal auditivo, repetir las palabras, lo que se llama hoy en repetición espaciada, porque los hábitos se han construido de esa manera, repitiendo las palabras todos los días, escuchándolas. Es que hemos aprendido. Así que la instrucción que Dios le da a este pueblo maravilloso es: estas palabras las repetirás. Repetirás en la mañana, en la tarde al acostarse, al ir por el camino. 2, las escribirás en los muros. ¿Y para qué? Para activar el canal visual, para que el niño vea. Por eso cuando ustedes han ido seguramente a algunos programas de formación, les dice: coloca en la nevera, soy de buen genio, soy alegre, tengo una familia hermosa, soy el mejor esposo, porque esas palabras se van convirtiendo en conversaciones silenciosas que entran por nuestros ojos y nos van afirmando una creencia. Y ellos también tenían lo que se llamaba la parte kinestésica, y es que se amarraban unas tiras, unos tefilín, unas cositas, que eran tiras de cuero, y se escribían ahí los mandamientos y la apretaban en el brazo, de manera que cuando la persona sentía esa presión en el brazo, o se amarraban una cajita aquí, una cajita, y ahí tenían un mandamiento que se llamaba el Shemat, el gran mandamiento, que oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Se lo amarraban fuerte, de manera que sentían esa presión ahí en su mente. Así que cada vez que sentían esa incomodidad, pues se estaba creando una fijación, un ancla, de manera que por eso los judíos los han perseguido. Ellos han sido esclavos desde Egipto, fueron esclavos por Babilonia, por Media y Persia, por Grecia y por Roma, fueron esclavizados. Y después duraron 2000 años prácticamente sin nación. Sin embargo, ellos no han perdido esa ideología, esa identidad, que no pasa con Occidente. En Occidente celebramos cualquier fiesta que alguien se invente. Aquí en América Latina, los colombianos celebramos San Valentín, ya celebramos fiestas que ni siquiera nos corresponden porque no tenemos identidad. Somos llevados de aquí para allá por modas y culturas. Ellos no, ellos fueron enseñados y ellos pueden conservar esa cultura. Por eso los hábitos te han hecho lo que tú eres hoy. Hoy eres el resultado de esos hábitos. Así que un desafío, y es: trabajemos en un diseño de vida, como lo quiso el maestro. En el Monte de las Bienaventuranzas, que la mayoría conoce como un legado de religión, se escribieron las palabras más poderosas para que la humanidad aprendiese a vivir. Y él dijo: cualquier sabio, cualquier hombre que escuche estas palabras y las coloque en práctica, le consideraré a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Tus hábitos te permiten edificar tu casa sobre la roca. Nos vemos mañana en el siguiente episodio. Bendiciones para todos.